Esto es Aprendamos Juntos y hoy vamos a hablar sobre algo fundamental, pero que, bueno, a veces descuidamos. La importancia de pensar y planificar más allá del día a día. Todos conocemos esa sensación, ¿no? De vivir apagando incendios, resolviendo lo urgente. Pero, ¿qué pasa con la construcción a futuro? Con navegar situaciones complejas de manera más estratégica. Hoy nos vamos a sumergir un poco en las ideas de Carlos Matus, un pensador clave en esto de la planificación estratégica situacional. Queremos entender por qué un cálculo, digamos, sistemático, que considera distintos tiempos, distintos actores, es mucho más potente que la simple reacción o la solución puramente técnica. Nos basamos en su obra Adiós, señor presidente del 87 y la pregunta central que nos guía es: ¿qué hace que mirar hacia adelante y planificar de forma estructurada sea una herramienta tan poderosa? Es una pregunta, esencial, sí. Para abordarla, vamos a explorar 6 argumentos que Matus desarrolla con mucha lucidez, la verdad. Y para que no quede todo en el aire, ¿viste? Vamos a ver cómo se aplican a un caso bien concreto. Los desafíos que enfrenta la directora del Colegio San Andrés. Es una institución con demanda creciente, pero que también tiene problemas de deserción. Un escenario, yo diría, perfecto para ver estas ideas en acción. Me parece una excelente idea. El objetivo entonces no es buscar una fórmula mágica, no, sino comprender la planificación como un recurso vital para lo que Matus llama la conducción o el gobierno. Y ojo, no solo del Estado, sino en cualquier ámbito social donde se toman decisiones que afectan a otros. Ok, vamos a desglosar esto. Empecemos por el primer argumento. Matus arranca diciendo que se requiere mediar entre el futuro y el presente. A primera vista, bueno, parece algo obvio, ¿no? Pero creo que tiene más profundidad. La idea es que nuestras acciones de hoy, lo que hacemos ahora, tienen consecuencias mañana. Y no solo para nosotros, sino para los demás también. El futuro, con lo bueno y lo malo que pueda traer, nos condiciona ahora, porque es el único momento que tenemos para actuar. Y bueno, tratar de darle forma. Exactamente. Y acá entra un concepto que para Matus es clave: la acción proactiva. No se trata de esperar a que los problemas futuros nos golpeen, sino de actuar sobre lo potencial, digamos, antes de que se concrete. Pero claro, ahí nos topamos con una barrera muy humana. Nos cuesta valorar el futuro. Matus habla de las tasas psicológicas de descuento. Es como si nuestra mente le pusiera un precio más bajo a lo que está lejos en el tiempo. Lo inmediato, lo urgente. Eso siempre parece más importante. Es verdad, uno tiende a pensar, bueno, ya me ocuparé de eso cuando llegue. Pero Matus dice que esa es una trampa, ¿cierto? Totalmente. Creamos lo que él llama una economía de preocupaciones. Ahí lo urgente desplaza lo importante, pero que es futuro. El punto crucial aquí, lo interesante si querés, es que ignorar el futuro no es una actitud pasiva, es una decisión activa, que tiene consecuencias. La planificación justamente nos obliga a confrontar ese sesgo tan natural de priorizar el presente. Y si pensamos en el Colegio San Andrés, ¿cómo se vería esto? Clarísimo. La directora tiene que tomar decisiones hoy. Si compra muebles, si equipa laboratorios, si piensa en ampliar el edificio, qué material didáctico elige. Pero todas esas decisiones dependen de una visión de futuro. ¿Cuántos alumnos va a haber? ¿Qué van a necesitar aprender? ¿Hará falta más personal? ¿Más espacio físico? La decisión de hoy solo será buena si es pertinente para ese mañana que se anticipa. Entiendo, o sea, la eficacia de la inversión que hago hoy se mide recién en el futuro. Y supongo que la tentación de posponer estas decisiones estratégicas por la urgencia del día a día debe ser enorme. Enorme. Un problema con un docente, una queja de padres, un trámite administrativo. Todo eso consume tiempo, energía. A veces incluso uno se autoengaña pensando, quizás el problema se arregla solo, o bueno, ya veremos. Matus insiste mucho en que planificar desde el principio permite corregir el rumbo. Esperar al final es actuar cuando ya es tarde muchas veces. Esto conecta directamente con el segundo argumento, que a mí me parece fascinante. Se requiere prever, aunque la predicción no sea posible. Hay una tensión ahí, ¿no? No podemos adivinar el futuro, pero igual tenemos que anticiparlo. Es una paradoja clave, sí. Matus es muy claro en esto. Predecir el futuro con certeza es imposible. Hay demasiadas variables, interacciones complejas, decisiones humanas que son impredecibles.
Nadie puede predecir cuántos alumnos exactos va a tener San Andrés el año que viene, o cuál va a ser la tasa de deserción final. Nadie. Entonces, si no podemos predecir, ¿para qué planificar? ¿No es como un ejercicio inútil? Ahí está el giro que propone Matus. El punto no es adivinar el futuro, sino prever escenarios posibles y prepararse para ellos. Es un poco como en medicina, ¿viste? No se predice un infarto con día y hora, pero se toman medidas para prevenirlo, basadas en factores de riesgo. Planificar es diseñar planes alternativos para distintas contingencias. Es pensar en términos de probabilidades. ¿Qué hacemos si pasa A, y si pasa B, y si ocurre C? Ajá. O sea que el foco cambia. No es tanto acertar la predicción. Exacto. El objetivo no es ser adivino, para nada. Es construir capacidad de respuesta. Estar preparado para actuar eficazmente ante diferentes futuros posibles. Esos que sí podemos imaginar. El verdadero valor está en la preparación que genera todo el proceso de planificación. Ese es el insight clave, creo yo. Liberarnos de esa presión de tener que adivinar y enfocarnos en construir resiliencia. ¿Y cómo aplicaría esto la directora de San Andrés? Bueno, ella no puede saber con certeza cuántos alumnos tendrá, pero sí puede prever escenarios. Por ejemplo, escenario A, optimista. La matrícula crece fuerte, se consigue el presupuesto para ampliar o un convenio para otra sede. Bueno, se diseña un plan para eso. Escenario B, moderado. El crecimiento es menor, no hay ampliación, se debe implementar doble turno. Ok, se prepara un plan B. Quizás hasta un escenario C más pesimista. La planificación no adivina cuál va a ocurrir, pero asegura que haya una respuesta pensada, lista, para cada posibilidad razonable. Tiene sentido, pero Matus parece ir aún más lejos con el tercer argumento. Se requiere la capacidad de planificar reacciones frente a lo imprevisto. Esto no es lo mismo que prever escenarios. Rangos, pero Matus advierte que a veces el futuro nos trae sorpresas totales, eventos que estaban fuera de cualquier cálculo, verdaderos cisnes negros, como se dice ahora, cosas que ni se nos habían ocurrido. ¿Y qué hacemos ahí, si estaba fuera de los planes A, B y C? Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo prepararse para lo impreparable? Matus dice que no basta con tener planes de contingencia para lo previsible. Necesitamos desarrollar una capacidad de respuesta que sea dinámica, sí, ante lo genuinamente inesperado. No se trata solo de tener planes guardados en un cajón. Se trata de construir resiliencia y adaptabilidad en el sistema mismo. Es como tener elasticidad organizacional, poder recalcular y reaccionar inteligentemente sobre la marcha cuando todo cambia de repente. ¿Podrías dar un ejemplo para San Andrés de algo así, algo imprevisto? Imagínate que, contra todo pronóstico, no solo no crece la matrícula, sino que baja drásticamente, por una crisis económica súbita en la zona, por ejemplo, o que una nueva ley educativa cambia radicalmente las reglas del juego a mitad de año, o surge una tecnología educativa que vuelve obsoletos los laboratorios que recién compraron. Estos eventos podrían estar totalmente fuera de los escenarios iniciales. La planificación, entonces, también debe pensar en cómo fortalecer la capacidad de improvisación estratégica del colegio, no solo en seguir planes fijos. Claro, es como desarrollar la capacidad de pensar rápido y bien cuando las cosas se salen completamente del libreto. Y eso me lleva al cuarto argumento. Se requiere que los sujetos planificadores medien entre el pasado y el futuro. Acá parece entrar el aprendizaje, ¿verdad? Justamente, si un plan fracasa, si nos equivocamos en una previsión o si un imprevisto nos supera, bueno, no alcanza con lamentarse o buscar culpables. Matus insiste mucho en la necesidad de aprender de esos errores. Él usa una frase que es potente: pagar solo un costo necesario. El error ya tuvo un costo, es inevitable. Pero el aprendizaje que extraemos de eso es lo que evita que ese costo sea, bueno, inútil. O sea que el error se convierta en una especie de inversión a futuro, por decirlo de alguna manera. Exactamente. La planificación no puede ser un proceso lineal de diseñar, ejecutar, listo. No, debe incorporar ciclos de reflexión. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Por qué? Ese aprendizaje, basado en la experiencia concreta del pasado, es el insumo fundamental para mejorar la planificación futura. Es un puente constante entre lo vivido y lo que está por venir. Aplicado a San Andrés. Si la directora implementó una estrategia contra la deserción que no dio los resultados que esperaba, el proceso no termina ahí. Tiene que analizar por qué falló, qué supuestos eran incorrectos, qué información faltó y usar esas lecciones para ajustar el próximo intento. Correcto.
Es esa capacidad de autocrítica y de ajuste basada en la experiencia lo que Matus valora como una mediación esencial entre el pasado y el futuro. Llegamos al quinto argumento, que me parece uno de los más densos, quizá, y reveladores. Se requiere mediar entre el conocimiento y la acción. ¿Qué significa esto exactamente? Que hay que saber mucho para poder hacer algo. Va un poco más allá. Significa que la planificación es ese puente que conecta cómo entendemos una realidad compleja con la acción efectiva para transformarla o para conducirla. Requiere pensar, calcular, analizar, antes de actuar. Es la reflexión que precede y orienta la acción. Pero acá Matus introduce una complejidad fundamental. ¿Cuál sería? Que la realidad no es un objeto técnico y neutral, que simplemente hay que conocer. La realidad social, como la de una escuela, está llena de actores diferentes. Cada uno tiene su propia visión de la situación, sus intereses, sus valores, y su cuota de poder para influir. No existe una única verdad técnica o la solución correcta esperando ser descubierta por un experto iluminado. Entiendo, la visión de la directora no es la misma que la de un docente, o la de un padre, o la del ministerio. Claro. Exactamente. Pensemos en San Andrés. Es un buen ejemplo. La directora busca eficiencia, cumplir metas institucionales, legitimarse en su cargo. Los docentes se preocupan por la viabilidad en el aula, las condiciones laborales, aportan su experiencia práctica del día a día. Las familias pueden priorizar la calidad académica, la seguridad, los costos, el acceso. El ministerio o las autoridades tienen sus regulaciones, sus propios objetivos políticos, manejan los recursos. Incluso puede haber investigadores con teorías sobre educación, o sindicatos con demandas laborales, o grupos externos con otras filosofías educativas. Es un mapa de actores bastante complejo, sí. Y supongo que todos creen tener la razón desde su perspectiva. Claro, y ahí surgen tensiones, dinámicas de poder. Un argumento técnicamente impecable puede no avanzar si no tiene apoyo social o político. Y al revés, una propuesta con mucho respaldo puede ser débil técnicamente. Matus dice que el planificador, la directora en este caso, tiene que navegar esta complejidad. Su propio modelo de la situación es solo una perspectiva más, no es la verdad absoluta. Entonces, el mensaje clave de este argumento sería: Que una buena planificación no puede ser puramente técnica. Tampoco puede ignorar la política y las múltiples perspectivas que existen. Debe integrar esa diversidad de visiones, de intereses, de juegos de poder para ser realista y para ser efectiva. Tiene que mediar entre el conocimiento técnico disponible y la complejidad de la acción en un escenario con múltiples actores. Planificar es en el fondo inseparable de gobernar o conducir esa complejidad social. muy interesante cómo conecta la planificación con esa dimensión política que es inherente a cualquier organización, ¿no? Y nos queda el último argumento. El sexto. Se requiere de cohesión global en las acciones puntuales de los sujetos sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier sistema social, una escuela, una ciudad, un país, hay muchos actores actuando al mismo tiempo. Y cada uno sigue su propia lógica, sus propios objetivos. Y que cada uno actúe racionalmente desde su punto de vista no garantiza que el resultado general sea bueno o coherente, ¿no? Como que la suma de las partes no necesariamente da un todo ordenado. Exacto. Podríamos tener a todos los actores de San Andrés haciendo lo mejor posible según su propio criterio, pero el resultado global para la escuela podría ser caótico o contradictorio si no hay una visión de conjunto. Matus dice que para lograr una coherencia, para dirigir el sistema hacia metas comunes que idealmente deberían definirse democráticamente, se necesita una racionalidad central, o una función coordinadora, digamos. Un liderazgo que articule, que ordene un poco. Un liderazgo, una dirección, una instancia que piense en el todo y que busca alinear las partes. Las acciones espontáneas y fragmentadas por sí solas no bastan si se busca un propósito colectivo. Si conectamos esto con el panorama general, bueno, esta necesidad de coordinación aplica a todos los niveles, desde la escuela hasta el Estado. Llevado a San Andrés, significa que no se puede dejar que cada docente decida por su cuenta cómo abordar la deserción, o que los padres definan la política de admisión, o que el personal administrativo gestione los espacios sin ningún tipo de coordinación. Correcto. Se necesita una dirección, la directora y su equipo, que piense estratégicamente y coordine las decisiones sobre matrícula, calidad, infraestructura, capacitación, convivencia, etcétera, etcétera.
para lograr una estrategia coherente para el colegio como un todo, en lugar de tener una suma de iniciativas aisladas. Bien, hemos recorrido los 6 argumentos. Si intentamos sintetizar, Matus nos está diciendo que la planificación situacional es mucho más que hacer un cronograma o una lista de tareas. Implica mirar el futuro desde el presente, prepararse para múltiples escenarios e incluso para lo imprevisto. Aprender del pasado, navegar la complejidad de actores e intereses y coordinar acciones para lograr coherencia. Es bastante completo. Exactamente. Y todos estos argumentos, juntos, fundamentan por qué la planificación es un recurso esencial para la conducción o el gobierno en cualquier ámbito. Y un punto importante que Matus recalca siempre: esta capacidad de planificar y conducir no es exclusiva del Estado, ¿eh? La tienen potencialmente todos los actores sociales, sindicatos, empresas, ONGs, comunidades, en distintas situaciones, sean de cooperación o de conflicto. El caso de la planificación educativa en San Andrés es solo un ejemplo de esta teoría más general. Queda claro que es una visión muy rica y compleja de la planificación. Para cerrar, quizás podríamos dejar una reflexión flotando. Pensemos en alguna situación compleja, personal o profesional que estemos atravesando o que hayamos vivido. ¿Cuál de estos 6 argumentos de Matus nos resuena más fuerte? ¿Cómo cambiaría nuestro enfoque si aplicáramos conscientemente esta idea de considerar los actores, los tiempos, lo imprevisto, la necesidad de aprender y de buscar coherencia? Da para pensar bastante, la verdad. Hasta la próxima.